Buenos días, vamos a iniciar. Se dio la sesión, pero así que vamos a repasar los puntos que vimos en esta sesión para que se quede la grabación. Primero empezamos con la revisión de nuestro manual de citas y referencias de Prepalin-Except. Basado en el estilo APA, acuérdense que es el estilo o formato con el que estamos trabajando en Prepalin-Except. Recordemos que este manual nos muestra al inicio su índice con el nos indica los 5 capítulos que tiene, de qué tratan. Es importante que nosotros sepamos qué contiene cada capítulo, porque esto nos va a servir para poder ubicar lo que necesitamos en caso de que queremos ahora una cita, una referencia o alguna información. La semana pasada hicimos el primer día, el miércoles, una revisión en general de forma muy rápida que tenía cada uno de los capítulos, y el día viernes explicamos el capítulo número 1. Así que en esta ocasión me voy a permitir trabajar con el capítulo número 2. Voy a leer algunos puntos que considero importantes, pero otros solamente voy a retomar algunas citas, ¿no? Entonces, bien, porque no, ok. Las citas. El capítulo número 2 nos habla de las citas. Utilizar los textos que elaboró alguien más implica reconocer o dar el crédito a quien generó dicho conocimiento por medio de la citación, lo cual es un acto de mucha responsabilidad. Es importante mencionar que toda la información contenida en un documento se considera de autoría propia, por lo que es necesario que cites las ideas que retomas de otras personas o instituciones para que quienes lean tu texto las distingan de las tuyas. Podemos hacer citas directas o citas indirectas. Las citas directas es cuando retomamos con exactitud las ideas de alguien más, pueden ser cortas o largas dependiendo de la cantidad de palabras. Citas directas cortas contienen menos de 40 palabras, se escriben entre comillas y sin cursiva. Citas directas largas son más de 40 palabras, se escriben aparte del texto en bloque con sangre a la izquierda, sin comilla ni en cursivas. Además, con el mismo tamaño y tipo de letra, no se añadan un punto después de que se cierra el paréntesis. Esto quiere decir que yo necesito traerme una información tal cual a mi documento. Alguna frase, alguna descripción, algo que yo no puedo modificar y que va a apoyar lo que estoy diciendo, entonces hago citas directas. Citas directas. Citas indirectas, si retomamos la misma idea, las incorporamos con nuestras palabras, es decir, con una redacción distinta al texto original, sin alterar su sentido. Se le conoce como cita indirecta. Son las ideas de alguien más escritas con nuestras palabras y no se escriben entre comillas. Para la cita indirecta, nosotros estamos trabajando con la paráfrasis. Esto quiere decir, con mis palabras voy a poner lo que yo entendí. Por eso se trata de fomentar aquí en Prepalin-Except que trabajemos con una paráfrasis más completa. Vamos a ver esto en el punto acá abajo, pero es importante que siempre revisemos los puntos de toma en cuenta, que son como estos rectángulos, que dice siempre que cites de forma directa o indirecta, da el crédito correspondiente a quien realizó la obra. APA recomienda realizar paráfrasis, pues permite sintetizar la información de manera eficaz en comparación con una cita directa. Aquí tenemos citas directas para que nos quede más claro. Cita directa corta, como indica Carlino 2005, página 69. Leer es reconstruir el sentido de un texto poniendo en relación las distintas pistas informativas que contiene y el conocimiento de que dispone el lector. Por eso son menos de 40 palabras y va entre comillas. Ahora, más de 40 palabras la vamos a poner en un bloque aparte, como está aquí. La preocupación por el diseño de mejores interfaces es un rubro que sin duda será la clave para la adopción y venta de mejores dispositivos. El desafío para la próxima década no es solo darle al usuario pantallas más grandes,
mejor calidad de sonido y dispositivos de entrada gráfica de uso cada vez más sencillo. El verdadero reto será fabricar computadoras que conozcan al usuario, que aprendan a detectar sus necesidades y a comprender su lenguaje verbal y no verbal. Y por eso dice, en la cita larga el punto final va después de la cita y no después del paréntesis. Es decir, el punto se coloca antes del paréntesis de la apertura, tal como se puede observar. Ahora, en cuanto a las citas indirectas, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Les voy a leer el texto para identificar después las dos opciones que tenemos, cuál es una paráfrasis correcta. El texto es el siguiente. Cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de escribir un trabajo académico, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, misma que emplea como sustituto de la voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que solo repite lo que los demás han escrito, sin hacer aportaciones o incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Ángulo Marcial, 2013, página 96. De las dos opciones, ¿cuál sería la correcta? Opción 1. El estudiantado confunde el uso y función de la cita las primeras veces que escribe un trabajo académico, ya que se vuelve dependiente de otras ideas y no hace aportaciones nuevas, por lo que deja de lado su condición de autoría. Ángulo Marcial, 2013. Opción 2. Cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de redactar un texto, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, usándola como voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que únicamente repite lo que los demás han escrito sin hacer aportaciones o incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Entonces, de estas dos opciones, ¿cuál consideramos que es la correcta? ¿La opción 1 o la opción 2? Así que vamos a verlas un momentito para que podamos decidir. Bueno, así que vamos a ver entonces. Nos dice, analicemos las respuestas. En la opción 1 se respetó lo de original y se redactó de distinta manera sin perder su sentido. Por lo tanto, es una paráfrasis más compleja. Además, se anotaron los datos de referencia de donde se tomó la idea. Mientras que la opción 2 solamente se le cambiaron algunas palabras que están resaltadas con cursivas y de color azul. No se eliminó información accesoria y es casi una copia textual. En este caso se trata de una paráfrasis incorrecta, pues se hicieron cambios menores y no se anotó el crédito correspondiente, por lo que puede considerarse plagio. Por eso aquí dice, toma en cuenta, siempre que cites, ya sea de forma directa, corta o larga o indirecta, da el crédito correspondiente a quien realizó la obra de donde estés tomando la información. Entonces, aunado a esto, que nosotros debemos compartir los datos de la autoría y el año, podemos hacerlo de forma narrativa o parentética. De forma narrativa es cuando dentro de un párrafo incluimos los datos de la autoría y el año, y de forma parentética es cuando al final de lo que decimos vamos a abrir un paréntesis y ahí poner datos de la autoría y el año. Vamos a verlo con este ejemplo para que nos quede más claro. Aquí tenemos una cita narrativa y una cita paréntesis. Entonces vamos a ver. Dice, de acuerdo con Soto Rodríguez, 2012, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Y de forma parentética es así, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Se abre un paréntesis, Soto Rodríguez, 2012, se cierra el paréntesis. Entonces, como vemos, en la primera, dentro del párrafo, se incluyeron los datos de autoría y el año. El año fue lo único que se puso entre paréntesis. Y después se agregó lo que se iba a decir. De forma parentética, primero agregamos lo que se va a decir y después al final abrimos un paréntesis y ahí sí incluimos los datos de la autoría y del año y cerramos el paréntesis. Entonces, para que nosotros podamos revisar cómo podemos hacerlo. También, si hacemos citas de otras citas, dice también llamadas citas secundarias o de doble citación,
Las citas de otras citas son aquellas en las que se recupera una idea que ya fue citada en otra fuente. Te sugerimos evitar usarlas, sin embargo, úsalas cuando no te sea posible leer la fuente original e incluye la cita, el crédito o a la autoría original. En caso de que no tengas certeza del año de la publicación de la fuente original, coloca únicamente la autoría como se muestra en la tabla. Muy bien. También nos dice este punto importante, citar textos con la misma autoría y fecha. Cuando varias obras comparten autoría y fecha, deberás asignar una letra del alfabeto a las citas en correspondencia con el orden en el que se encuentran las referencias. Por tal razón, te sugerimos asignar las letras a la cita una vez que hayas terminado de realizar el texto y que las referencias se encuentren en el orden correspondiente, así como se muestra aquí. Aquí, ordena tus referencias. Aquí tenemos, por ejemplo, mismo autor, Molina Náttera, mismo año, 2019. Entonces vamos a ordenar en base a la primera letra del título. En este caso va primero el discurso pedagógico en las tutorías de escritura, develando elementos de una práctica educativa, y después va la tutoría de escritura para el desarrollo de escritores autónomos. Entonces, como primero colocamos el discurso, entonces ponemos a un lado de 2019, ponemos la letra A y en el otro ponemos la letra B. Luego, agrega las letras correspondientes a las referencias que lo necesiten, A, B, C o C. Las tutorías individuales son un medio por el cual se busca desarrollar la escritura académica. El tutor o tutora es una guía para el desarrollo de la escritura académica del estudiantado. Entonces, así fue como se acomodaron y por eso van a leer. Ahora, recomendaciones. Utiliza fuentes originales de información, verifica que se conserve el sentido original de la información cuando realices citas indirectas. Evita saturar tu texto de citas directas y de citas largas. Coloca los nombres y apellidos en las citas tal y como lo observes en la obra publicada. Alterna entre citas directas, indirectas, negativas o parentéticas al revisar cada texto. Cita correctamente toda la información que hayas retomado de manera directa o indirecta de otra fuente. Recuerda que si no le das el crédito correspondiente a la información de alguien más, estás cometiendo un pecado. Muy bien, y con eso tenemos nuestra revisión de nuestro capítulo número 2. Acuérdense que ustedes pueden revisar el índice, como lo tenemos aquí, ¿sí? Por si necesitan, no sé, saber hacer una cita, saber hacer una referencia, las tablas y figuras, entonces ustedes pueden revisar lo que es el índice para tener la información según corresponda. Muy bien, pues dejamos de revisar lo que es el manual y nos vamos a nuestra presentación. Muy bien. Estamos en nuestra semana número 2, en nuestro módulo 5. Acuérdense que en la semana número 1 empezamos a identificar cuál es la estructura del argumento, compuesto por premisas, que son ideas completas, y la suma de ellas nos lleva a generar una conclusión. Por lo tanto, la conclusión incluye las premisas. Ahora, también en la semana número 1 identificamos algunos textos y cuáles eran los argumentos que nos presentaba el autor. En esta semana número 2 vamos a seguir trabajando con la construcción de nuestros textos, primero nuestros argumentos y nuestros textos. Vamos a trabajar en esta semana número 2 con la unidad número 1, unidad número 2, argumentos y diálogos. El propósito es analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas para expresar opciones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates con actitud respetuosa y responsable. Quiere decir, trabajamos aquí con el aporte de diferentes disciplinas o áreas de conocimiento y que esto nos va a ayudar también cuando estamos participando en lo que es en un debate.
Recordemos que cada semana tenemos el foro aprendiendo. Este foro aprendiendo pues nos ayuda a seguir reforzando el tema de la semana. Se generan algunas preguntas que nos permiten dar respuesta, seguir desarrollando el pensamiento crítico en base al tema que estamos trabajando. Así que, pues, como cada semana, los esperamos en el foro aprendiendo para que podamos participar. Y como decíamos en las citas indirectas que trabajamos con la parte de la comprensión lectora, vamos a revisar esta infografía sobre cómo estamos en la comprensión lectora los mexicanos. Así que vamos a ver cómo andamos en porcentajes. Conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la Universidad de México y lo que se puede hacer para mejorar la situación. ¿Sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener mejores salarios? Vamos a ver los porcentajes. 9% muestran un dominio de la ortografía y acentuación. 50% de aciertos en conocimiento gramatical. 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto. 5.9 el promedio de comprensión lectora y 7 el promedio de comprensión auditiva. Así que si nos damos cuenta, pues en algunos puntos apenas pasamos de panzazo y en otros ni pasamos. Así que vamos a ver qué podemos hacer para mejorar esta parte de la comprensión lectora, aunque las estrategias que tenemos aquí están enfocadas para pequeños y podemos retomar algunas. Así que para ello me voy a darles algunos ejemplos. Primero, nos dice que dediquemos 20 minutos a la lectura diaria. ¿Qué podemos hacer? Hoy en día sí es muy complicado saber elegir un medio por el cual podemos leer, sea una lectura que haya sido revisada, resultado del conocimiento, que no tenga errores gramaticales. Así que lo que podemos hacer es ubicar algún periódico de nuestra localidad, que sepamos que lleva mucho tiempo y que entonces busquemos si tiene su periódico en línea. Aquí tenemos un ejemplo. Este periódico, La Jornada, sí, este periódico, La Jornada, no tiene también su periódico en línea. Entonces, aquí nosotros podríamos leer cualquier espacio, vamos al menú. Digo, no me gusta la política, entonces me puedo ir a punto espectáculos, ¿no? Pueden espectáculos y entonces podemos leer cualquier artículo de aquí para poder empezar a fomentar nuestra lectura diaria y con esto mejorar nuestra ortografía y nuestra redacción, ¿no? Aquí tenemos una parte. También, ¿qué más podemos leer? ¿Se acuerdan que la semana número 2, ¿se acuerdan que la semana número 2 ustedes leyeron en su segunda actividad integradora, leyeron un texto que decía la lectura en la era de Internet? Esa lectura se sacó de una revista que está aquí, que se llama Como Ves, que es de divulgación científica de la UNAM. Entonces, ustedes pueden entrar a su página y en el número que corresponda de ese mes, pues pueden ustedes leer algún artículo. Comúnmente el que tienen principal sí los deja leer, ¿no? Porque es una guía del docente. Por ejemplo, este que dice, Drácula también usa bloqueador solar. Clic y aparece acá abajo todo el artículo. Son artículos muy cortitos, muy chiquitos, muy actuales, que se escriben con un lenguaje muy sencillo. Es el resultado también de una investigación de la ortografía, también está revisada la redacción, aquí vienen las fuentes y vienen datos del autor. Entonces, también lo que podemos hacer es, aquí en la parte de arriba, dice inicio números, vamos a ir a números, y entonces ir a la parte de abajo y
ver, escogemos cualquier número de los pasados, por ejemplo, ¿de qué ondas con la alerta sísmica? Le damos aquí. Y igual nos presenta un primer artículo. Y veamos si alguno de los otros artículos nos permiten algo, ¿no? Si nos dejan leer algunos otros, estos, por acá abajo ya no nos deja. Entonces podemos darle clic a aquellos artículos que sí nos deja ver, ¿no? Apagar. Puedo leerlo y aquí está. Inequidad y mala salud, ¿no? Entonces aquí me permite leer ese artículo. Entonces yo puedo bien leer, como dice ahí, un articulito al día, con esto mejorar mi ortografía. Volvemos a la presentación, ponemos aquí. ¿Y qué más podemos hacer? No solamente nos quedamos a leer, sino que también debemos hacer algo con lo que leemos. Platicarle a alguien de qué trató la lectura, o hacer un resumen en el cuaderno, o hacer una esquemita. En fin, lo importante es obligarnos a concentrarnos en la lectura y después identificar las ideas más importantes de ese texto para que podamos trabajar con la comprensión lectora. Si identificamos alguna palabra que no sepamos su significado, luego hay periódicos o revistas que te dicen, si hay alguna palabra que no identificaste, subrayala y te presento que sí. Pero si no, pues podemos anotar las palabras que no entendimos, buscarlas en un diccionario físico que tengamos en nuestra casa o virtual que podamos ingresar en internet para descubrir qué significa esa palabra. Esto nos va a permitir pues, adquirir un vocabulario nuevo y también comprender todo el contexto. Una vez que sepamos el significado de la palabra, ya podemos comprender todo lo que nos quiere decir el documento. Entonces, bien, esta fue la infografía. Dice, el estudio fue aplicado a 4.351 alumnos de 20 años en promedio de 11 diferentes universidades, 7 instituciones públicas, 4 privadas del área metropolitana de la ciudad. Muy bien, ¿qué más podemos hacer para mejorar nuestra comprensión lectora? Escuchar audiolibros. Sé que pues no tenemos ahí la oportunidad de ver por escrito, pero sí podemos empezar a trabajar también con la parte auditiva. Hay aplicaciones que permiten escuchar libros, poesías, hay en YouTube también podemos buscar audiolibros, entonces también podemos empezar a adquirir este conocimiento por medio de los audiolibros. También tenemos el Wattpad que dice, ¿aún no conoces el fenómeno Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura, y es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a estos sucesos. Además, se anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta una comunidad de 80 millones de lectores y escritores a través del poder de las historias. O sea, no solamente podemos leer, sino también si queremos podemos animarnos a escribir y empezar a recibir una retroalimentación de lo que escribimos. También tenemos esta aplicación que es lectura rápida. Esta gratuita es muy interesante para mejorar la comprensión lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien, se les hace complicado terminar un título, puedan probar a practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de la comprensión lectora. Si no, nos podemos ir a la tienda que le da servicio a nuestro celular, busquemos aplicaciones y escribamos comprensión lectora. Nos va a dar muchísimas aplicaciones. Recuerden que, como siempre, antes de descargar una aplicación, veamos los comentarios de la aplicación. Si alguien que ya lo usó dice que sí cumplió con lo que promete o que realmente no es así, eso nos va a ayudar a tomar una decisión y realmente descargar aquella aplicación que sí nos va a servir. Y empezar a trabajar con esos ejemplos. Muy bien, pues vamos a ver entonces qué tenemos que hacer en esta semana con nuestras actividades integradoras. Vamos a iniciar con la primera, que se llama investigar para argumentar. Entonces, vamos con la primera actividad integrada número 3, investigar para argumentar. Lo que vamos a hacer aquí, tomen mucha atención en cuanto a esto, porque esta actividad siempre ha sido nuestra talón de Aquiles. Los primeros puntos del 1 al
4 es mi preparación para hacer un texto argumentativo. En el primer punto vamos a seguir trabajando con el tema de legalización de las drogas. Sobre eso vamos a escoger una postura o un enfoque que puede ser el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normativa entre otros países o los resultados que se han tenido. Entonces, vamos a escoger la postura. Entonces, tema, legalización de las drogas. Postura puede ser, por ejemplo, la normativa en otros países. Entonces, una vez que escogimos nuestra postura, vamos a elegir 2 disciplinas que me van a dar información. Puede ser la biología, el derecho, la sociología, la historia, la política, la geografía, la estadística y la economía. Si yo, por ejemplo, escogí la normativa en otros países, puede ser que el derecho sea quien me dé información, o a lo mejor la sociología. Entonces, tengo que definir muy bien la postura para sobre eso escoger la disciplina o el área de conocimiento. Después, ya que decidí estos puntos, tengo que elegir qué voy a hacer para encontrar la información. Esto quiere decir dónde voy a buscar esa información. Una vez que ya decidí dónde voy a buscarla, entonces ahora sí voy a buscar esta información, como dice el punto 4. Busca información en internet desde las disciplinas que elegiste, indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, los investigadores o las encuestas en base al tema. En base a esto, vamos a entrar a un buscador académico. Este buscador, si se acuerdan, la semana pasada hablamos de los buscadores académicos. Este es uno de ellos. Recuerden que un buscador académico, todo lo que encontremos ahí es confiable y es veraz y ya no tenemos que buscar en otro lado, ¿no? Entonces, este se llama Redalic, es un sistema de información científica, una red de revistas científicas. Entonces, aquí tiene su espacio para buscar, por si no la lupita. Nos va a buscar en artículos, autores, revistas, disciplinas, etcétera. Aquí vamos a escribir, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Ya lo podemos hacer. Vamos a pedirle que busque, no es que hacerlo otro estado, espero que se lo haya quitado. Entonces, nos va a presentar desde el lado derecho como estos rectángulos donde tiene la información. Y yo quisiera saber si uno de estos artículos sí me sirve, pues tengo que darle clic al título para que me lleve lo que es el artículo. Algunos artículos que aparecen así, esto significa que yo lo puedo o descargar o imprimir, que está en la esquina superior derecha, ¿no? Lo puedo descargar o lo puedo imprimir. Y como ven, este artículo, pues viene un resumen, palabras clave, introducción, etcétera, y al final termina con su sección de referencia. Vamos a suponer que este artículo sí me sirvió. Como primer punto, ¿cómo me puede ayudar a citarlo correctamente en formato APA? Le voy a dar clic como citar. Y me aparecen estas fichitas que son los diferentes formatos. Si nos acordamos qué formato trabajamos en Prepa Línea 7, pues es formato APA. Tengo formato APA 6 y 7. Entonces voy a escoger el más actual, que es el 7. Voy a poner mi cursor y se va a voltear la fichita. Para copiar la información de cómo citamos esta información, la ponemos en la sección de referencias, voy a darle clic a estas 2 hojitas que están aquí. Y dice copiar cita al portapapeles, así que voy a dar clic ahí. Y texto copiado. Ya le doy a soltar. Entonces ya me puedo ir a mi documento de Word y donde van las referencias, ahí pego esta información. Acuérdense que las referencias pues van a acomodarse en orden alfabético. Para que sepamos que tenemos que hacer así. Y me voy a lanzar un poquito para que veamos esta página que fue donde yo ya le di el tema y esto fue lo que me dio el resultado. Fíjense, esto que voy a hacer les va a servir para esta actividad. Del lado izquierdo son los filtros de búsqueda. Yo puedo buscar por año, puedo buscar por idioma, aquí le voy a pedir en español, y puedo buscar por disciplina. Aquí nada más hay 1, 2, 5 disciplinas. Pero le voy a dar clic aquí en ver más y me da todas. O sea que yo puedo poner en el buscador el tema y escoger las disciplinas y de conocimiento que yo puse en un principio. Y voy a suponer que yo quiero aquí psicología y sociología.
También puedo filtrar abajo por país, pero si no lo filtro. Entonces ya le voy a decir que aplique los filtros que yo le di en un inicio. Vamos a ver cómo me los pone acá arriba. Pues acá arriba, antes de las fichas, me dice que yo aplique el filtro del idioma, que es español, y de disciplina, psicología y sociología. Es decir, que todas estas fichitas que aparecen acá van relacionadas con estas disciplinas. Entonces, ¿se acuerdan? Nuestro punto número 4 nos va a decir que ya busquemos esa información. Entonces, aquí pues ya son las fuentes idóneas, específicas para el enfoque que le estamos dando en cuanto al tema legalización de las drogas. Así que me voy a la presentación. Y entonces ya buscamos nuestra información. Por eso dice, punto 4, busca información en internet desde las disciplinas que elegiste, indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema. Del punto 1 al punto número 4 preparamos nuestra investigación. El punto número 5, todo lo que yo investigué me va a ayudar para hacer el punto número 5. El 5 dice, desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura a partir de la información que investigas. No quiere decir que yo voy a copiar y pegar. Si yo encontré esta información, la copio y la pego y ese es mi texto. No. Lo que yo hice fue obtener información que me va a generar conocimiento para que yo empiece a redactar. Si hay algunos puntos que necesito compartir, fechas, datos, autores, una frase tal cual, una definición tal cual, tengo que hacer mis citas, como lo vimos en el manual. Entonces, aquí lo que resulta de esta actividad es que a veces piensan que es copio y pego toda la información y ya hice mi texto argumentativo. No, me está dando la información para que yo pueda hacer mi texto. Cuando me dicen, a ver, investiga sobre las flores comestibles. Yo empiezo a investigar todo lo que puedo sobre las flores comestibles. Pero entonces llega un punto en que me dicen, bueno, ya investigaste, ahora con eso vas a redactar tu texto argumentativo. Más nos dice, haz un copy y pega o haz un resumen y me lo pones. No, sino que me va a dar esa información y entonces con eso ya elaboro mi texto argumentativo. Vamos a ver este video que nos va a ayudar para que nos quede más claro cómo debemos elaborar un texto argumentativo. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana,
tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis, esa es tu opinión y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene 3 partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema, ¿ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas 2 cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer. Y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones. Y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué
decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirvan. De hecho, te va a servir. O sea, yo estoy... Muy bien, ya con esto pudimos revisar lo que es la estructura del texto argumentativo, así que regresamos a nuestras indicaciones. Una vez que terminamos el texto, vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿qué técnica de investigación documental informática utilizaste? Describe. Después vamos a grabar un audio de máximo 2 minutos en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso, la legalización de las drogas. Una vez que hayas grabado tu audio, guárdalo en un almacenamiento en la nube y después de la respuesta al punto número 6, pega el documento de enlace para que pueda ser revisado. Recuerden, por favor, revisar antes de enviar su link de su audio, revisen por favor que se abra correctamente, porque nos hemos encontrado con que se han mandado audios que no se pueden abrir. Entonces, por favor, recuerden que si lo suben a Google Drive, sale cuando subimos un archivo nuevo, se sube con un candado de restringido. Hay que quitar el candado para pasarlo a cualquier persona con el enlace, y cualquier persona que tenga el enlace lo puede abrir. También aquí nos piden el punto número 8, incluir las fuentes de consulta que utilizamos para elaborar nuestra actividad. Recuerden que ya hemos visto que debe tener una sección de referencias, tal como lo revisamos en el manual. Si tienen duda, está el capítulo 3 y el capítulo 4, que les ayudó mucho en esta parte de las referencias. Cuando nosotros escribimos un texto argumentativo, pasamos por un proceso de escritura. Esto quiere decir preescritura, escritura y posescritura. La preescritura es cuando hacemos toda la preparación, como los puntos del 1 al 4 de nuestra actividad. La escritura es cuando ya escribimos el texto argumentativo, con toda la información que tenemos, pero recuerden que no es copiar y pegar, sino hacer nuestro análisis, redactar nosotros y solamente obtener información de otra fuente cuando consideramos necesario. La posescritura es ya una revisión que le damos después. Recuerden, esta es la estructura en texto argumentativo, el título, la introducción o tesis, los argumentos, las conclusiones y mi sección de referencias en formato APA. Recuerden que cuando estamos escribiendo el desarrollo, ahí podemos incluir citas directas y citas indirectas. Para eso tenemos el manual, como lo vimos el día de hoy, en el capítulo número 2. Vamos a hacer en nuestra actividad integradora 4, vamos a participar en un debate, por eso se llama Hagamos un debate. Primero vamos a revisar el debate titulado La legalización de la marihuana, que pasó por el canal 11. Vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta, pero todavía no le vamos a dar respuesta, que es: ¿te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México? ¿Cuáles son tus argumentos?
Tenemos que hacer 5 participaciones. La primera aportación, vamos a compartir un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido y describa el por qué. En tu segunda participación, compartir un argumento en contra de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido y describa el por qué. En tu tercera participación, comenta cuál es tu postura respecto a la legalización de la marihuana. Construye por lo menos un argumento que sustente tu postura. En tu cuarta participación, debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la tuya. Y en la última aportación, la quinta, responde a la réplica que han realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos. En caso de que no hayan aplicado tu postura en esta última participación, genera una conclusión a la que definas tu postura debatiendo algunas de las aportaciones en contra que hayan realizado tus compañeros durante el desarrollo del foro. Recuerden que son 5 aportaciones como mínimo con las indicaciones que vienen aquí especificadas. Es necesario argumentar cada aportación y al ser un foro y no ser una actividad integradora, es necesario participar a lo largo de la semana. Quiere decir que tenemos que hacer 5 aportaciones en 5 días diferentes. Si no lo hacemos y hacemos todo en un solo día o en una sola aportación, eso baja. Recuerda fomentar, por favor, el respeto y la tolerancia, porque pues todos estamos participando en este espacio. Entonces es necesario que fomentemos el respeto y la tolerancia. Recuerden que todas las actividades al final dice, recuerda consultar la rúbrica para conocer cómo se valoran tus participaciones o la actividad integradora. Así que por favor revisemos la rúbrica, que la rúbrica nos va a mostrar qué es lo que se espera de nuestra actividad. Entonces para que lo podamos estar revisando. Como cada semana tenemos 2 actividades formativas que entregar, diálogo y búsqueda de información, que recuerden que para darle respuesta es necesario estudiar todos los recursos y leerlos para poder realizar estas actividades. Para la siguiente sesión es necesario que ustedes, por favor, se den de alta en Canva, que Canva es una página de diseño. Ustedes se pueden dar de alta con su correo de Prepa Línea C, pero si no, con cualquier correo, darse de alta con una cuenta gratuita. Vamos a aprender a hacer varias cosas ahí, que les va a servir para su formación académica, de forma personal, y también para su trabajo o algún negocio que ustedes. Recuerden que cualquier duda que tengan sobre cada una de las actividades, por favor, me la pueden hacer llegar en la plataforma. Revisen esta sesión, revisen, por favor, los videos para que podamos enfocar el tiempo y el tiempo. Y para concluir, les comparto mi frase de la semana, que es cualquier cosa que la mente humana pueda concebir y creer, lo puede conseguir. Muy bien, pues les agradezco su revisión de esta sesión. Cualquier duda, recuerden que estoy a sus órdenes y que tengan un excelente día.